Bienvenidos y bienvenidas a esta clase sobre el análisis cualitativo de la información o análisis de datos cualitativos, donde veremos sus fases de familiarización con los datos, codificación, categorización, esquematización, descripción y presentación de resultados. El análisis cualitativo de la información o análisis de datos cualitativos es una técnica de investigación que busca realizar inferencias válidas y replicables de estos datos, con el objetivo de responder a la pregunta de investigación. Se realiza una conceptualización basada en material subjetivo empírico como es el dato cualitativo. Los conceptos se utilizan como instrumentos para ayudar a dar sentido al análisis de la temática. Existen distintas lógicas en el análisis cualitativo, como son la lógica inductiva, deductiva e híbrida. En la lógica inductiva se comienza con datos específicos y detallados. Se extraen patrones, temas o conceptos emergentes de los datos. El razonamiento se mueve de lo particular a lo general. Busca construir teorías o comprensiones más amplias a partir de observaciones detalladas. En la lógica deductiva se parte de teorías o marcos conceptuales preexistentes. Utiliza estas teorías como punto de partida para analizar los datos. El razonamiento se mueve de lo general a lo particular. Busca confirmar, refutar o desarrollar teorías existentes. Por último, la lógica híbrida o aductiva combina elementos de la lógica inductiva y deductiva. Puede comenzar con un enfoque inductivo para explorar datos y luego integrar teorías preexistentes. Permite una flexibilidad en el análisis, adaptándose según sea necesario. La elección entre lógicas inductivas, deductivas o híbridas depende de los objetivos de la investigación, la naturaleza de los datos y las preguntas de investigación. Algunos investigadores optan por enfoques híbridos para aprovechar la fortaleza de ambos enfoques y lograr una comprensión más completa. El proceso de análisis de datos corresponde a las fases de familiarización al darse una lectura de los datos que comienzan con la transcripción de estos. Luego viene la fase de codificación, en que se formulan códigos, se observan patrones y se generan categorías o temas, dando paso a la fase de categorización. Posteriormente surge la fase de esquematización o estructuración, donde se presentan los códigos y categorías de una manera organizada a través de matrices y mapas semánticos. Luego, en la fase de descripción de los datos, se realiza un reporte de resultados para seguir profundizando en estos. Puede surgir la fase de teorización, sobre todo si se está trabajando con el diseño o método de teoría fundamentada. Todo el proceso desde la codificación se puede realizar con el programa Atlas-T. En la fase de familiarización con los datos se da un proceso de inmersión en la información recopilada. Se realiza una transcripción como inicio del proceso interpretativo y esta se debe hacer en el menor tiempo posible, luego de haber recolectado la información. Se debe respetar la confidencialidad de los participantes, ocupando siglas sin colocar sus nombres. Se tienen que diferenciar las intervenciones de cada participante, dividiendo la información en párrafos, colocando en negrita a cada participante para identificarlo. Se deben transcribir palabras, sonidos y elementos paralingüísticos, indicar pausas, silencios, expresiones significativas, sonidos ambientales o cuando no se escucha. También se deben añadir comentarios. Es fundamental realizar una lectura activa en todo el proceso, donde se da una búsqueda de patrones y significados, subrayando estos en las citas. En esta imagen se presenta información sobre la codificación en el proceso de investigación cualitativa. Los códigos son palabras o frases cortas que pueden representar conceptos, que se asignan simbólicamente a un atributo significativo de un dato en una cita. Permiten identificar patrones en la información. Son una forma de condensar los datos. A partir de los códigos se generan categorías, que corresponden a agrupaciones de códigos. Estos se pueden crear a medida del avance de la investigación, según un método inductivo, o provenir de un libro de códigos desde un método deductivo, en que se designan con anticipación a la lectura de los datos. Se recomienda utilizar códigos simples y precisos. A mayor revisión, más precisos serán. Se recomienda no tener muchos códigos, entre 20 y 30 para el análisis final.
Deben ser homogéneos al interior y heterogéneos al exterior. El proceso de codificación implica 2 ciclos. El primer ciclo es la codificación inicial, donde se plantean muchos códigos y se utilizan estrategias más generales para identificarlos. El segundo ciclo es la revisión de la codificación inicial, donde se utilizan estrategias específicas que permiten profundizar en los códigos. Se pueden mantener o cambiar las codificaciones del primer ciclo, y se van afirmando o descubriendo categorías o temas a través del método comparativo, que consiste en comparar constantemente nuevos datos con los datos existentes para identificar similitudes, diferencias y patrones emergentes. El texto de la imagen muestra un pasaje de un testimonio sobre trabajo infantil y un cuadro de codificación de unidades temáticas. El testimonio narra la experiencia de un joven que comenzó a trabajar desde los 13 años en diversos empleos informales. En el cuadro de codificación se identifican 3 unidades temáticas: trabajo infantil, remuneración y reacción violenta. Entonces el texto dice: a partir de este párrafo se elaboran los códigos. Texto azul, formas de trabajo infantil, rojo, precariedad del trabajo, remuneración, naranja, reacción violenta. Categorización. Las categorías o temas se pueden descubrir o asignar a partir de un libro de códigos. Una categoría agrupa códigos ya sea a nivel de pertenencia, propiedades, características o de jerarquía. Megacategorías, categoría general, categorías y subcategorías. Un código puede transformarse en una categoría. Según ciclo de codificación, se fusionan, reagrupan, dividen, eliminan o añaden códigos y o categorías. La codificación y categorización son procesos simultáneos y permanentes. Sin embargo, se ha de cortar dicho análisis aplicando los criterios de generación de significado. La fase de esquematización permite presentar los códigos y categorías en un conjunto organizado. Ello permitirá conocer de manera global y sistemática las características y relación de las informaciones. Se busca la concisión en los nombres de los códigos y categorías. Se puede representar mediante un mapa semántico o una matriz de códigos y documentos. El proceso de descripción de datos en el análisis de datos cualitativos implica presentar y organizar la información recopilada de manera que sea comprensible y accesible. Esta fase es esencial para promocionar una visión general de los datos y establecer las bases para el análisis más profundo. Como resultados, estos son contextualizados profundamente a través de las categorías y de las dinámicas interpersonales de los participantes. Se lee como una narrativa que los investigadores siguen para empezar sus análisis y desarrollar el entendimiento del fenómeno. Dado el análisis, en el análisis reflexivo para examinar el proceso de investigación, el uso de la lectura en primera persona es común. Se debe describir los hallazgos, tema, categorías, narraciones, y el significado y el entendimiento que el investigador ha obtenido a través del análisis de los datos. Demostrar el proceso analítico para llegar a los hallazgos, las citas. Se debe presentar lo encontrado de modo que sea compatible con el diseño y se deben mostrar ilustraciones sintetizadoras, tablas, modelos, diagramas, fotografías o videos, si es que es útil para organizar y mostrar los hallazgos. En esta clase vimos que el análisis cualitativo de información o análisis de datos cualitativos es un proceso meticuloso y complejo que se emplea para entender los fenómenos sociales a través del estudio de sus aspectos no cuantificables. Este tipo de análisis se basa en un enfoque que enfatiza destacar las características intrínsecas de los datos. En la primera fase, la familiarización con los datos, el investigador se sumerge en la información recogida, leyendo y volviendo a leer para tener una comprensión completa y global de estos.
Esto normalmente implica la transcripción de los datos si se registraron de manera audible o visual. Una vez familiarizado con los datos, el investigador pasa a la fase de codificación. Durante esta etapa, los datos se dividen en unidades significativas que se asignan a determinados códigos. Estos códigos son etiquetas o nombres que se asignan a los datos para representar la información contenida en estos. La siguiente fase es la categorización, en la que los códigos se agrupan en categorías superiores o temas basados en sus similitudes. Esto ayuda a organizar y simplificar los datos de manera que puedan interpretarse de manera más fácil y sistémica. La etapa de esquematización involucra la creación de un marco visual o conceptual que represente la relación entre las categorías o temas identificados. Esto puede tomar la forma de mapas conceptuales, diagramas, tablas, entre otros. En la etapa de descripción se elabora una descripción detallada de los datos y los resultados de la codificación y categorización. Esta etapa se basa en representar los hallazgos de manera precisa. Finalmente, en la fase de presentación de resultados, el investigador reporta los hallazgos significativos de una manera comprensible, convincente y asequible para su audiencia. Los resultados pueden incluir citas textuales, narrativas, visualizaciones gráficas y otras formas de representaciones que validan y refuerzan los hallazgos. En conclusión, el análisis cualitativo es un enfoque detallado y rico en matices, que cuando se realiza correctamente puede proporcionar una comprensión profunda de los fenómenos sociales y su significado en un contexto particular. Ahora busca lápiz y papel y escribe en un minuto aquello que te llamó la atención de esta clase. A continuación aparecerá un contador de tiempo para que comiences a anotar.